Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentraremos en un momento que estoy seguro, muchos de ustedes recordarán con mucho cariño, un instante que capturó la esencia del romance y la conexión de una manera muy especial. Vamos a revivir juntos Engin y Tuba en un momento romántico que no olvidarás. Prepárense para ser transportados a ese instante mágico. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Hoy vamos a desempacar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria colectiva de los fans, un instante de ternura y complicidad entre Engin y Tuba que trascendió la pantalla y se convirtió en un símbolo de su química. Hablaremos sobre qué hizo que este momento fuera tan especial, qué emociones transmitieron y por qué incluso después de tanto tiempo, sigue resonando en nosotros. Vamos a analizar las miradas, los gestos, el contexto y por supuesto, el impacto que tuvo en su relación y en la percepción de su público. Así que pónganse cómodos, pónganse sus auriculares si quieren sumergirse aún más, porque vamos a desentrañar este momento romántico inolvidable. Cuando pensamos en Engin y Tuba, inmediatamente vienen a la mente un torrente de imágenes y recuerdos. Su conexión en pantalla ha sido uno de los pilares de muchas de las historias que han protagonizado juntos, y a menudo, son esos pequeños gestos, esas miradas furtivas, esas palabras apenas susurradas, las que se quedan con nosotros. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos momentos cumbre, uno que encapsuló perfectamente la profundidad de sus sentimientos, o al menos, la manera magistral en que supieron transmitirlos. Este momento, que para muchos es sinónimo de romance puro, no fue necesariamente uno de grandes declaraciones o fuegos artificiales. Al contrario, su poder radicó en su sutileza, en la delicadeza con la que se desarrolló. Se trataba de una conexión palpable, una que se sentía en la intimidad de sus acciones, en la forma en que se miraban el uno al otro. Imaginen la escena, quizás estaban en medio de una situación complicada, o tal vez era un respiro después de una tormenta emocional. Y en medio de todo eso, sus ojos se encuentran. Y en esa mirada hay todo un universo de entendimiento, de amor, de un apoyo incondicional que no necesita ser expresado con palabras grandilocuentes. Engin, con esa intensidad que lo caracteriza, y Tuba, con esa dulzura y fuerza a la vez, crearon una dinámica que hipnotizó a la audiencia. En este momento particular, lo que presenciamos fue una vulnerabilidad compartida, un reconocimiento mutuo de la importancia que tenían el uno para el otro. No era solo actuación, o al menos, no lo parecía. Había una autenticidad que traspasaba la pantalla, una verdad en sus expresiones que hizo que todos nos sintiéramos parte de ese instante íntimo. ¿Qué elementos hicieron que este momento fuera tan inolvidable? Primero, la ambientación. A menudo estos momentos de romance florecen en escenarios que, aunque sencillos, están cargados de emoción. Podría ser un atardecer, una noche estrellada, o incluso un rincón tranquilo en medio del caos. La atmósfera creada, la iluminación, el sonido, todo contribuye a construir ese sentimiento de intimidad. Segundo, los gestos. Un roce de manos que se prolonga un segundo más de lo necesario, una caricia en la mejilla, un abrazo que se siente como un refugio. Son esos detalles pequeños, pero significativos, los que construyen la narrativa del afecto. En este caso, Engin y Tuba demostraron una maestría increíble en el uso del lenguaje corporal. La forma en que se acercaban, la suavidad con la que se tocaban, comunicaban una profunda ternura y respeto. Tercero, y quizás lo más importante, la mirada. Las miradas de Engin y Tuba han sido objeto de admiración durante años. En este momento en particular, sus ojos se dijeron más que 1000 palabras. Había profundidad, hay cariño, hay una chispa que denota una conexión que va más allá de los guiones. Es esa mirada de lo sé todo de ti y te amo aún más, la que te congela el corazón y te saca una sonrisa. Además, hay que considerar el contexto de la historia en la que se desarrollaba este momento. Las relaciones en pantalla, para ser creíbles y conmovedoras, necesitan construirse gradualmente. Y cuando llega un instante así, que actúa como un punto de inflexión emocional, su impacto se multiplica. Si habían pasado por dificultades, este momento se convierte en la recompensa, en la validación de su amor. Si estaban al principio de su romance, es el instante en que todo se vuelve real, en que las barreras caen. Lo fascinante de este momento es cómo logró capturar la esencia de un amor verdadero,
un amor que se nutre de la comprensión, del apoyo mutuo y de la aceptación total. No se trataba de pasión desbordada, sino de una conexión profunda y serena que daba paz y seguridad. Y eso es algo que resuena en muchas personas, porque es un ideal de amor al que aspiramos, algo que buscamos en nuestras propias vidas. Para los fans, ver a Enjinituba crear este tipo de momentos no era solo entretenimiento, era una especie de catarsis. Nos permitía soñar, creer en la magia del amor y sentir esas emociones intensas a través de ellos. Y lo que es aún más impresionante es la habilidad de ambos actores para lograr esto una y otra vez. Han sabido mantener viva esa chispa, esa química que los hace tan especiales juntos. Piensen en la cantidad de escenas románticas que hemos visto en películas y series. Muchas son memorables, sí, pero pocas logran ese nivel de autenticidad y resonancia emocional que este momento específico entre Enjin y Tuba consiguió. ¿Por qué? Quizás porque iba más allá de la trama. Parecía una ventana a un sentimiento genuino, algo que el público podía sentir y reconocer en su propia experiencia. Este instante no solo fortaleció su vínculo en la ficción, sino que también consolidó su popularidad como una de las parejas más queridas en la televisión. La química entre ellos es tan innegable que cada vez que trabajan juntos, las expectativas de los fans se disparan, esperando ese momento que los vuelva a hacer suspirar. Y si nos ponemos a pensar en la magia de Hollywood o de la industria del entretenimiento en general, a menudo reside en estos momentos. No son los efectos especiales más elaborados ni los giros de trama más sorprendentes, sino las conexiones humanas, las emociones puras y las interpretaciones que te hacen sentir algo real. Enjin y Tuba, en este caso, nos regalaron precisamente eso, un instante de autenticidad y romance que se quedó con nosotros para siempre. El hecho de que este momento sea recordado y discutido con tanto entusiasmo hoy en día habla de su poder duradero. No es solo una escena, es un recuerdo compartido por una comunidad de fans que se enamoró de su historia y de su conexión. Es un testimonio de cómo el arte, cuando se hace con honestidad y pasión, puede tocar profundamente a las personas. Reflexionando sobre este momento romántico entre Enjin y Tuba, podemos decir que su impacto reside en la autenticidad de las emociones transmitidas. La sutileza de los gestos, la profundidad de las miradas y la conexión palpable entre ellos crearon una escena que va más allá de la simple actuación. Fue un instante de vulnerabilidad compartida, de entendimiento mutuo y de un amor profundo que resonó con el público, dejándoles una huella imborrable. Este momento se convirtió en un símbolo de la química innegable entre Enjin y Tuba, y un recordatorio del poder del romance auténtico en la narrativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de regreso a uno de esos momentos que nos hacen creer en el amor y en la magia del cine. Espero que hayan disfrutado recordando este instante tan especial con Enjin y Tuba tanto como yo. Me encantaría saber qué pensaron ustedes, ¿cuál es su recuerdo favorito de ellos juntos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, para que sepamos que disfrutan de este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les encantaría revivir este momento romántico. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.